Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Mis estimados hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor, deseando que ustedes se encuentren todos bien, que mi Dios esté bendiciendo sus vidas. En este día de escuela dominical, una fría mañana de invierno, también quiero saludar a nuestro pastor Jaime Acevedo, nuestra pastora Ruth Arcos, a su familia, saludar a todos mis hermanos de la iglesia de Talca Sur, sus templos anexos, sus 7 templos anexos. Un saludo también a mi hermano de San Clemente, que constantemente estamos compartiendo diferentes cultos a través de estos medios de comunicación, ¿cierto? Estas redes de internet. Y siempre saludo también a alguna persona que no se congrega y que pueda tener la oportunidad de escuchar esta grabación de Escuela Dominical. Deseo que Dios le bendiga grandemente por su palabra y vamos entonces a, antes que todo, orar al Señor. Hoy día vamos nuevamente a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Nosotros lo hemos determinado la semana 70 de Daniel, ya basado en Daniel 9 del versículo 24 al 27. Partimos ya hace un buen tiempo estudiando la semana 70 de Daniel, que está descrita en el libro del Apocalipsis, ¿cierto? Entonces esa es nuestra base bíblica, Daniel 9, 24, 27. Digo esto porque generalmente yo no tomo un versículo o algunos versículos como base bíblica en cada lección, porque es una continuidad, es una continuación de las lecciones. Hoy día vamos a determinar, a desarrollar, a describir la caída de Babilonia, que es una continuación. Estamos ya llegando al capítulo 18 y es una continuación del capítulo 17. Entonces muchas veces me cuesta colocar un título porque es una continuación de las lecciones. Es por eso que como base bíblica de nuestro estudio es Daniel 9, 24 al 27, ya que es, como le digo, la descripción de la semana 70 de Daniel, que la encontramos, reitero, descrita en su totalidad en el libro de Apocalipsis, que es donde nosotros estamos, ¿cierto?, basando nuestros estudios. Así que deseo que hoy día Dios nos bendiga por su palabra. Y antes de entrar en materia, vamos de inmediato, como es nuestra enseñanza, a orar al Señor, porque como lo decía yo en algunas lecciones anteriores, ¿cierto?, el apóstol Juan en su palabra nos habla de que es la unción del Espíritu Santo de Dios la que nos revela todos estos misterios. No es que nosotros seamos inteligentes, no es que nosotros seamos
más sabio que el resto de las personas, ¿cierto? Que no tienen la posibilidad o la oportunidad de leer este libro, que muchas veces no lo hacen porque no lo entienden. No es que nosotros seamos más sabios que ellos, sino simplemente, como dice Juan, ¿cierto? Es la dirección del Espíritu Santo de Dios la que nos revela, la que nos guía, la que coloca palabra en nuestros labios, ¿cierto? Para poder entregar estos temas y a la vez, ¿cierto? Nos da el entendimiento. Hace algún tiempo que no lo hacía, voy a leer Daniel 9:24 para recordar que este es nuestro texto base de todo el estudio de todos estos estudios. Por eso que no voy yo tomando cada domingo un texto específico como texto base, sino que este es el texto base, Daniel 9:24-27. Yo sé que lo repito todos los domingos que estoy frente a ustedes, pero lo voy a recordar hoy día. Dice Daniel 9:24 al 27: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y por otra semana confirmar el pacto con muchos. El versículo 27 se refiere a esta semana que nosotros estamos desarrollando, ¿cierto? Y por otra semana confirmar el pacto con muchos. Ya lo hemos estudiado en algunas lecciones anteriores, ese tema, pero es el texto, ¿cierto?, bíblico base para todos estos estudios. Quise recordar esto en este día porque a veces usted se preguntará, pero el hermano Pedro no toma un versículo cada lección como texto base. No, porque el texto base está ya dado allá en Daniel 9:24-27, y lo que vamos haciendo domingo tras domingo es una continuación, ¿cierto?, de el desarrollo, la descripción de la semana 70 de Daniel, o, ¿cierto?, de la gran tribulación que, reitero, está descrita en este libro de Apocalipsis. Sus aspectos, ¿cierto?, sus características están descritas aquí en el libro del Apocalipsis, una profecía, ¿cierto?, en tiempo pasado para que se cumpla en tiempo futuro. Bien, oremos entonces para continuar, como le digo, con el estudio, ¿cierto?, de la semana 70 de Daniel. Padre bueno, santo, celestial, alabamos, bendecimos y glorificamos su nombre en esta mañana, porque usted es digno de honra, gloria y de alabanza. Reconocemos, Señor, cada segundo, cada instante de nuestras vidas, que todo se lo debemos a usted, que usted es Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es por eso que siempre, Señor, en nuestros labios hay una adoración, una alabanza, Señor, que nace de lo más íntimo de nuestro ser, porque reconocemos su poder, su grandeza. Le rogamos en este día, Señor, que en su amor y misericordia usted perdone nuestras faltas, nos cubra con su sangre y nos dé de su gracia para poder estudiar de su palabra. Gracias también queremos darle porque reconocemos que sus misericordias se renuevan día a día a nuestro favor. Gracias porque en medio de estos tiempos difíciles usted nos ha guardado, usted ha sido con nosotros, nos ha escondido en el puño de su mano, y eso es motivo de gozo y de alegría en nuestras vidas. Señor, ahora le ruego que me dé gracia, sabiduría de lo alto, coloque palabras en mis labios para bendecir a su pueblo a través, Señor, de esta lección de su palabra en este día de escuela dominical. Bendición que le imploro a través de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén.
le invito a que demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, la invitación, yo doy la gloria a Dios aquí en mi hogar, usted lo hace en su hogar, obviamente. Bien, como le explicaba mi amado hermano, continuamos, una continuación de estos temas. Hoy día vamos a desarrollar o a describir, a entender con la ayuda del Señor, a qué se refiere cuando decimos la caída de Babilonia. Ya estamos, la clase anterior quedamos hasta el versículo 14 de Apocalipsis 17. Ahí quedamos, Apocalipsis 17, capítulo 14. Hoy continuamos los versículos restantes y ya ingresamos al capítulo 18. Bueno, incentivarle para que sigamos juntos en este hermoso estudio del libro del Apocalipsis, porque ya vienen mejores noticias. Hemos estado describiendo acontecimientos difíciles que vienen a la tierra, hemos estado detallando juicios. Aquí vemos la caída de Babilonia, de un sistema, ¿cierto? Una condenación a un sistema que traerá sin duda mucho dolor, mucha destrucción a los hombres que estén en los días de la gran tribulación. Pero ya viene el capítulo 19. Acá tengo el subtítulo, Alabanzas en el cielo. Creo que hoy día cerramos ya todo este contexto cierto de juicios que es interesante, importante conocerlos con la ayuda del Señor, para que se nos haga más fácil la lectura del libro del Apocalipsis, siempre lo digo. Pero también anhelaba llegar, ¿cierto?, al capítulo 19, el 20, ¿cierto?, el 21, cielo nuevo y tierra nueva. Ya estamos llegando al capítulo 19, donde probablemente vamos también a va a aparecer la iglesia y vamos a tener una palabra que nos va a alentar también en gran manera, porque aquí hemos visto, como le digo, juicios. Estamos viendo la parte desoladora de esta gran tribulación. Pero luego de eso, que todo esto haya pasado, ¿cierto?, vendrá el tiempo de la iglesia del Señor. Y ya estamos muy cerca, así que le insto para que sigamos juntos estudiando este libro. Yo siempre lo he dicho, es lo que yo estoy haciendo frente a esta pantalla, por misericordia de Dios, ya y por ordenanza, ¿cierto?, de nuestro pastor, es tratar de guiarle, pero queda abierta, ¿cierto?, la oportunidad para que usted siga trabajando en el estudio de este libro, porque es mucho más lo que la palabra del Señor nos puede entregar. Bien, antes de adentrarnos, ¿cierto?, en el tema de hoy, yo siempre acostumbro a hacer una recapitulación, y es importante hacerlo porque los versículos estudiados anteriormente se tienen que conectar sí o sí con lo que hoy día vamos a hablar, con lo que hoy día vamos a aprender. Lo que hicimos en las lecciones anteriores, identificamos, ¿cierto?, a la mujer que estaba sentada sobre la bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 10 cuernos que hoy día van a ser relevantes en la caída de Babilonia. Por eso es importante que enlacemos, ¿cierto?, lo que hemos ido aprendiendo. Y solo a modo de reiteración, ¿cierto?, de recordarle a usted, no voy a definir nada más, solo nombrarle, decirle que, ¿cierto?, definimos a la mujer, o decíamos que esto se refiere a la expresión del sistema religioso, político y económico que estará establecido en aquellos días y que dominará sobre muchos pueblos, ¿ya?, por cuya razón se presenta como la gran ramera sentada sobre muchas aguas. Eso es lo que definíamos. Bueno, esta definición representa al sistema religioso, político y económico o comercial del anticristo. Esto quiere decir que este sistema de oposición a Dios está presente de forma continua en los tiempos y principalmente, ¿cierto?, estará también en el tiempo de la gran tribulación. ¿Y por qué reitero, ¿cierto?, que esta mujer la definimos como la expresión de este sistema religioso, político y económico? Porque cuando hablo de la caída de Babilonia, eso es lo que va a caer en los días de la gran tribulación, el sistema religioso, político y económico. Hablar de la caída de Babilonia, ¿cierto?, es hablar
de la caída de este sistema, ¿cierto?, religioso principalmente y también político, económico o comercial. Hablar reitero, de la caída de Babilonia, vamos a hablar de eso. Ya lo vamos a ir entendiendo, ¿cierto?, a medida que vamos desarrollando el tema. También decíamos en las clases anteriores que como nombre de este sistema, de esta mujer, no lo olvide porque es importante para poder enlazar la lección de hoy día, ¿cierto? Se utilizaba el nombre de la ciudad de Babilonia. Y hoy día estamos diciendo que nuestro título es La caída de Babilonia. Y reitero, también se utiliza como nombre del sistema político, religioso, económico, ¿cierto? Nombre de esta mujer, el nombre de la ciudad de Babilonia. Y yo lo decía, ¿por qué? Porque esta ciudad es la progenitora de todo lo que es antidios y anticristiano. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los inicios de Babel, de Babilonia, ¿cierto?, fundada por Nimrod, donde el hombre allí, ¿cierto?, determina hacerse un nombre y olvidarse de Dios. Entonces, por eso que también, ¿cierto?, se utiliza como nombre de este sistema, insisto una y mil veces, de esta mujer, también se utiliza como nombre la ciudad de Babilonia. Apocalipsis 5, versículo 17 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, el nombre de esta mujer también está asociado a la ciudad de Babilonia, se utiliza como nombre la ciudad de Babilonia, reitero, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. ¿Ya? No olvide eso, no pierda de vista, ¿cierto?, esa descripción. También en lecciones anteriores identificábamos, ¿cierto?, la bestia y las 7 cabezas y los 10 cuernos, y decíamos, ¿cierto?, que identificábamos a la bestia como la reconstrucción del poder despótico y único semejante al que existía en el antiguo imperio romano. Y daba yo 2 opciones, ¿ya? Me inclinaba por una. Las 2 opciones, ¿cierto?, era que la reconstrucción, mencionaba yo las 2 opciones de esta reconstrucción de este poder despótico en los días de la gran tribulación. Tengo un poco ahí la duda si va a ser realmente la totalidad del imperio romano reconstruido o, ¿cierto?, el poder despótico, ¿cierto?, del mismo el que se va a implementar. Yo me inclino un poco más por esa opción. Pero cuando hablábamos de la bestia, sigo siguiendo esa línea, nos referimos, ¿cierto?, a la reconstrucción del imperio romano en los días de la gran tribulación, o, no lo olvide, de ese poder malvado, despótico, ¿cierto?, que el anticristo va a instaurar en su reino en los días de la gran tribulación. La reconstrucción, ¿cierto?, de la esencia de ese poder, ¿cierto?, con el que se caracterizó el imperio romano, es lo que va a ocurrir en los días de la gran tribulación, y a eso, ¿cierto?, se refiere con la bestia. Además describíamos las 7 cabezas y los 10 cuernos, en donde definíamos, ¿cierto?, que las 7 cabezas son 7 reyes. Quiere decir que hubo 7 reinos sobre quienes estuvieron, ¿cierto?, reinando estos 7 reyes. En ese sentido, cada una de las cabezas de la bestia tenía relación con cada uno de esos 7 reinos o 7 imperios, que también los definimos en la clase anterior. Y esto es importante, los 10 cuernos. Versículo 12, lo voy a leer, de Apocalipsis 17, dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Ya? Estos 10 cuernos tienen relevancia preponderante en la caída de Babilonia. Los describimos en la clase anterior y dijimos, ¿cierto?, quiénes eran estos 10 cuernos, y aquí en este versículo vemos, ¿cierto?, que el ángel afirma categóricamente que los 10 cuernos son 10 reyes. ¿Ya? A Juan se le está diciendo que habrá un reino en el futuro, el reino del anticristo,
¿cierto? En el cual habrá 10 reyes o 10 ciertos áreas de autoridad, decía yo, en algunas lecciones anteriores. Y esto también lo confirmábamos por la palabra del Señor. A ver si encuentro. Lo confirmábamos en el libro de Daniel 7:24. Dice lo siguiente, refiriéndose a estos 10 cuernos o 10 reyes, como ya lo hemos entendido. Daniel 7:24 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahí está, Daniel ya estaba anunciando que en el reino del anticristo, ¿cierto?, se levantarán 10 reyes con 10 áreas de poder, ¿ya? Y dice, y tras ellos se levantará otro, el anticristo, ¿ya?, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de ellos derribará. Que significa que de esos 10 reyes, el anticristo tomará 3 áreas de poder de esos 10 reyes, ¿cierto?, en los días de la gran tribulación. Entonces definíamos, esto a modo de definición, ¿ya?, de recordarle. Definíamos entonces que los 10 cuernos son 10 reyes que existirán en los días de la gran tribulación, que ya en las lecciones anteriores hablamos, ¿cierto?, de ese tema. Y terminábamos la lección anterior con los versículos 13 y 14 del Apocalipsis 17, que hacía referencia, ¿cierto?, a estos 10 cuernos. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. ¿Ya? Ahí quedábamos la clase anterior, diciendo, ¿cierto?, que finalmente estos 10 cuernos, que ya los definimos, estos 10 reyes, que son 10 reyes, entregan toda la autoridad en los días de la gran tribulación, ¿cierto?, al anticristo, y para que de esta manera, ¿cierto?, lo hacen porque ellos entienden que para poder pelear contra el Señor Jesús, que viene a esta tierra, deben estar unidos. Pues entonces ellos entregan, ¿cierto?, toda la autoridad, ¿cierto?, al anticristo, para que se unen en un mismo propósito, ¿cierto?, y entregan esta autoridad al anticristo. Ahí quedábamos en la lección anterior. Y hoy tenemos que retomar en el capítulo 15, en el versículo 15 de Apocalipsis 17, donde nosotros ya empezamos a observar la caída de Babilonia. ¿Ya? Es importante recordar, ya nos adentramos en el tema de hoy día. La caída de Babilonia es nuestro subtítulo, y es importante recordar que cuando hablamos de la mujer, cuando hablamos de la ramera y cuando hablamos de la ciudad de Babilonia, estamos hablando de un mismo tema, de un mismo concepto. Estamos, como decía yo en algunas lecciones anteriores, hablando, ¿cierto?, de la expresión del sistema religioso, político y económico establecido en aquellos días. Eso lo reitero porque eso es central, es básico para que podamos entender hoy la lección de este día. Cuando hablamos de la mujer, de la ramera, de la ciudad de Babilonia, ya estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de la expresión, ¿cierto?, del sistema religioso, político, económico o comercial, ¿cierto?, establecido en aquellos días. ¿Por qué le doy todo este nombre a este sistema? Porque la caída de Babilonia implica estos dos conceptos, el religioso y el político económico. Esta caída se aprecia, ¿cierto?, como en dos aspectos, pero no son dos ciudades las que caen, sino son sus dos aspectos. Eso es importante, el aspecto religioso y el político económico. En los versículos del 15 al 18 observamos la caída de este sistema religioso, de esta ciudad de Babilonia. Insisto que nosotros nos hemos ido por esa línea, hemos entendido que la ciudad de Babilonia, ¿cierto?,
es una expresión simbólica del sistema religioso instaurado por el anticristo en los días de la gran tribulación, ¿ya? Y también, ¿cierto? Siguiendo la misma línea, también es cierto, la ciudad de Babilonia religiosa es la expresión, cierto, de este sistema, y también la ciudad de Babilonia comercial, porque, reitero, este sistema en los días de la gran tribulación tiene estos dos aspectos, el religioso y el político económico. Entonces, por eso insisto, hoy día vamos a apreciar como la caída de dos Babilonias, pero es una sola con dos aspectos, ¿ya? Bien, yo les decía, cierto, que cuando hablamos de la mujer, la gran ramera y la ciudad, estamos hablando del mismo concepto, ¿m? Y nos referimos al sistema religioso y político que estará establecido y que dominará sobre muchos pueblos. Por eso yo insisto en que la línea que nosotros hemos definido está correcta, que este es un sistema, porque estará instaurado sobre muchos pueblos. No estará circunscrito solo a una ciudad, sino que estará instaurado sobre muchos pueblos. Quiero confirmarle lo que estoy diciendo, de que estamos hablando de un mismo concepto. Voy a leer Apocalipsis 17, del 3 al 5. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ya ahí estamos hablando de la mujer. El versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Ahí estamos hablando de la ciudad y estamos hablando de la gran ramera, estamos hablando de lo mismo. ¿Dónde lo confirmamos? Apocalipsis 18, 18. 18, 18 dice: y viendo... Deme un segundito, parece que me... Perdón, Apocalipsis 17, 18. Ahí lo confirma, me dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahí estamos entendiendo que cuando hablamos de la gran ramera, de la mujer y de la gran ciudad, de esta gran ciudad de Babilonia, religiosa y comercial, estamos hablando del mismo concepto, ¿ya? Aquí el versículo 18 del capítulo 17 lo confirma: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y no olvidemos esto, que ¿por qué, cierto, se utiliza como nombre de este sistema, de esta mujer, el nombre de la ciudad de Babilonia? Porque esta ciudad es la progenitora de todo lo que es antidios y anticristiano. Apocalipsis 17:5 ya lo leí. Bien, eso a modo de recordar, ¿cierto? De recapitular dónde veníamos. Y hoy día empezamos ya en el versículo 15. Perdón, en el versículo 15 ya empezamos a apreciar, ¿cierto?, la caída de la gran ciudad de Babilonia. Dice el versículo 15: me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se asienta, la mujer o la ciudad de Babilonia, estamos hablando de lo mismo, se asienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Ya? Entonces aquí, luego de dar el significado de la bestia, pasa el ángel a explicar a Juan el de la ramera, ¿ya? Iniciando la explicación por el lugar en donde se asienta, las muchas aguas, que no son, ¿cierto?, aguas físicas o literales, sino son simbólicas. Se refiere a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí está asentada, ¿cierto?, esta gran ramera, esta gran ciudad, esta mujer, ¿ya? Y cuando yo observo eso, que está asentada, que está, ¿cierto?, por sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, sigo, ¿cierto?, entendiendo que este es un sistema, y no es una ciudad literal.
quiero aclarar algo. Hay comentarios bíblicos, grandes hombres de Dios que han escrito comentarios bíblicos que describen, ¿cierto?, a esta ciudad como una ciudad literal. La describen como la Babilonia reconstruida también, ¿ya? Y afirman que cuando estamos hablando de la caída de Babilonia se refiere, ¿cierto?, a la caída de una ciudad. Yo estoy diciendo algo diferente, estoy diciendo que para mí se refiere a la caída de un sistema, a la finalización de un sistema que estará en los últimos tiempos, por sobre los pueblos, las naciones, ¿cierto?, a través del mundo entero. Quiero decirle que no es una doctrina fundamental. Si hay hombres, ¿cierto?, eruditos en la Biblia que han llegado, ¿cierto?, a la conclusión de que será una ciudad reconstruida la que caerá en aquellos días, no es una doctrina fundamental, es una doctrina general. Por lo tanto, no se aflija usted si usted lo entiende como la caída de la ciudad literal, ya, o física, porque reitero, hay mucha literatura bíblica de comentarios de la Biblia que así lo afirman. Yo me he definido por una posición, ¿cierto?, que digo que es un sistema el que va a caer y no la ciudad literal, ¿cierto? Pero insisto en esto, no es una doctrina fundamental. Lo fundamental acá es que la gran tribulación es una verdad absoluta y que llegará a su fin, y que ya sea este sistema o la ciudad literal que va a tener, por cierto, instaurada este sistema religioso, político y económico, lo que va a caer. Esa es la doctrina fundamental, ¿cierto?, que va a llegar a su fin. Pero no nos aflijamos, ¿cierto?, o nos quedemos entrampados en que puede que alguien lo haya entendido como una ciudad literal. Personalmente yo ya me he definido y he estado trabajando en esa línea de que no es una ciudad literal, de que es un sistema, ¿ya? Pero hago esa aclaración porque alguien también puede haberse topado, ¿cierto?, con alguna lectura que le diga que esta será una ciudad literal. Para nuestra comprensión de nuestro estudio, seguimos entonces pensando que esto es, ¿cierto?, la expresión del sistema religioso, político y económico. Y aquí, insisto, capítulo 17, versículo 15, ya comienzo a observar el desmoronamiento, ¿cierto?, de esta Babilonia religiosa. Dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ya dijimos, ¿cierto?, que no era, ¿cierto?, aguas literales o aguas físicas, sino simbólicas, que se refiere a naciones, a pueblos, ¿ya? Bajo ella, bajo la ramera, están muchos pueblos, nación y lengua, ¿ya? Lo que expresa la idea de una influencia religiosa universal, ¿ya? La idea de una influencia religiosa universal. ¿Qué significa esto? Que el anticristo logrará instaurar una religión universal en los días de la gran tribulación. Insisto, por eso yo sigo pensando que esto es un sistema, no es una ciudad literal. Bien, se está representando la figura de una religión, puede ser ecuménica, que alcanzará toda la tierra. Ya se va a instaurar en aquellos días, ¿ya? Es evidente que la iglesia apóstata, ¿cierto?, ejercerá el gran poder sobre el mundo. Por eso dice que esta ciudad o esta mujer estará asentada sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Ejercerá un poder sobre el mundo en todos los ámbitos: espiritual, moral y económico, ¿ya? Si bien es cierto, no hay referencias bíblicas suficientes para afirmar de qué tipo de religión se tratará, ¿cierto? Probablemente una que convenga a los objetivos, sin lugar a dudas, del anticristo durante el primer tiempo de su presencia en la tierra, durante los 3 años y medio iniciales de la gran tribulación, ¿cierto? ¿Y por qué decimos esto? Porque, ¿cierto?, vamos observando incluso en nuestros tiempos cómo se va dando eso. Hoy día, ¿cierto?, siendo la base para muchos el humanismo, ¿cierto?, que es el de asentar un hombre en el lugar dedicado a Dios para recibir la adoración que solo pertenece al Señor. Eso lo podemos corroborar en la palabra del Señor. Y creemos que es algo así lo que va a instaurar
el anticristo en los días de la gran tribulación, ¿cierto? Va a instaurar este sistema religioso, ¿cierto? Digo yo, que tendrá una influencia universal en el mundo entero. Y eso no es difícil hacerlo. Te lo ve como algo difícil, no es difícil hacerlo. Acuérdese que el anticristo tendrá cierto poderes, potestades, autoridad. Y sin lugar a dudas, ¿cierto? Va a ser el líder de todos los reinos que van a existir en esos tiempos. Entonces tendrá también el control de las comunicaciones. Y usted sabe que hoy día tenemos un mundo absolutamente conectado. Por tanto, usted sabe que lo que ocurre en el primer mundo, a los segundos ya lo estamos sabiendo aquí en el tercer mundo, ¿cierto? O en Sudamérica, o lo estamos sabiendo rápidamente. Por lo tanto, eso no es muy difícil, que el enemigo pueda instaurar este sistema religioso en esos tiempos, ¿ya? ¿Y por qué decimos que no tenemos claridad, ¿cierto?, suficiente qué tipo de religión va a ser? Pero hay tantas corrientes que ya están en pleno desarrollo, como la nueva era, ¿cierto? El humanismo hoy día está fuertemente, es cierto, entrando en este mundo, el humanismo. Y eso, cierto, sin lugar a dudas, le va a acomodar mucho al anticristo en los días de la gran tribulación, ya, porque cierto, lo que eso persigue, cierto, es colocar al hombre en el lugar de Dios. Y es lo que el anticristo va a hacer, colocarse él para ser adorado como Dios. En 2 de Tesalonicenses 2:4 nos va ya la palabra del Señor dando algunas luces respecto a esto. Dice 2 de Tesalonicenses 2:4, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se refiere, ¿cierto?, al anticristo. Se refiere al anticristo estos versículos. Entonces, reitero, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La manifestación del hombre de pecado. Entonces, por eso decimos que esta religión universal va a ser una religión que va a acomodar mucho al anticristo. Y ya tenemos hoy día luces de que puede tener su base en el humanismo, que hoy día, reitero, usted lo está viendo, lo está escuchando, cómo, ¿cierto?, se está instaurando el humanismo en el mundo. El hombre en primer lugar, ya su bienestar y todas esas cosas que usted muy bien sabe. Entonces, por eso eso nos va dando luces que esta religión universal podría estar basada en el humanismo también. Pero, insisto, va a ser una religión, ¿cierto?, que va a ser instaurada probablemente, mayoritariamente, en la primera mitad de la gran tribulación, y va a ser una religión universal que va a estar por sobre el mundo y que va a acomodar mucho al anticristo. Bien, avancemos. Versículo 16 dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Aquí comienza ya la caída de Babilonia. Aquí habla de que los 10 cuernos, los 10 reyes que estarán, ¿cierto?, operando con áreas de poder en los días de la gran tribulación, en este reino, en este imperio romano reconstruido, en este reinado del anticristo, ¿cierto? Dice que, y los 10 cuernos que viste la bestia. Acuérdense que la bestia en este contexto se refiere al imperio romano reconstruido. Aparece la bestia como el anticristo y aparece también como el imperio romano reconstruido. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, los 10 reyes que están en el imperio romano reconstruido en los días de la gran tribulación, estos aborrecerán a la ramera. Comienza entonces, ¿cierto?, el desbarajuste para el sistema religioso instaurado. Esta misma religión universal instaurada en el mundo, ahora por estos reyes comienza a ser destruida. Vamos a ir viendo razones. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego.
¿Ya? Fíjese usted que los 10 reyes, obviamente con el beneplácito del anticristo, ¿cierto? Que es como el jefe de estos reyes, ¿ya? Van a destruir el propio sistema religioso que se instauró. Vamos a ir entendiendo razones de por qué esta comunión que había entre el sistema religioso y el político comercial ahora se empieza a distanciar, ¿ya? Y aquí quienes hacen esto son los 10 reyes principalmente. La enseñanza del ángel conduce al final del sistema religioso representado por la figura de la ramera o de la ciudad de Babilonia o de la mujer. El conjunto de reyes unidos a la bestia, como se lee en el versículo que acabo de leer, se levantan contra el sistema religioso establecido hasta entonces. Ya, voy a ir leyendo también aquí algunos apuntes porque creo que hay conceptos que tengo que entregarle con claridad y se me pueden escapar desde mi memoria. La religión del reino del anticristo se sustentaba sobre su sistema político que la apoyaba. Hay una religión universal que está apoyada o que va a estar apoyada por el sistema político, por estos reyes, por estos reyes que operan, ¿cierto?, en el gobierno del anticristo, ¿ya? No se olvide que allí habrá un sistema de gobierno, ¿cierto?, en el cual su líder es el anticristo y hay 10 reyes que están también trabajando con él. Y este sistema religioso hasta un instante está apoyado por este sistema político. Pero de una relación vinculante entre el sistema religioso y político que están unidos, se pasa a una abierta oposición entre ambos. ¿Ya? Versículo 16 lo aclara: los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Los dos sistemas empiezan a distanciarse. Por tanto, los que apoyaban el sistema perverso de la religión apóstata toman la determinación de destruirla. ¿Ya? Es posible que el sistema religioso haya tomado tal supremacía e influencia en los hombres de la tierra que sea un abierto peligro para el sistema político y económico y comercial. No se olvide que hoy día nosotros lo vemos, ¿cierto? La influencia, ¿cierto?, de los sistemas religiosos ya en el mundo, que antiguamente era mucho más. En los días de la gran tribulación, este sistema religioso que se va a instaurar va a tener una influencia, ya lo dije, universal, que va a tener, ¿cierto?, un poderío universal. Por lo tanto, por otro lado, que es lo que nosotros estamos apreciando, ¿cierto?, hoy día también, cuando la religión, ¿cierto?, coloca algunas restricciones al área política o económica, comienzan a haber, ¿cierto?, algunas asperezas y comienzan a haber, ¿cierto?, dificultades de entendimiento tanto en el poder religioso de una nación con el poder político. Eso es lo que nosotros estamos claramente observando y por eso es que estamos diciendo que viene la caída de la ciudad, de este sistema como yo lo he definido, ¿ya? Y viene la caída de la ciudad en sus dos aspectos. Primero, en el aspecto religioso, porque el aspecto político ha tomado la decisión de destruirlo. ¿Ya? Se observa aquí un profundo contraste, se expresa entre esta situación y la visión que Juan recibió de la ramera vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Todo lo que ostentaba este sistema, ¿cierto?, los hombres insertos en este sistema, ya ahora está llegando a su fin. Toda aquella gloria desaparece por la acción del poder político contra ella, ¿cierto? Toda la gloria que tenía este sistema religioso, ya instaurado claramente de manera universal, empieza a desaparecer por la acción del poder político y económico. Y es aquí la palabra dice, Juan dice, devoraban sus carnes. Es una forma de lenguaje tomado de la fiereza de los animales salvajes y que denota la destrucción de los hombres por su prójimo. La palabra del Señor nos confirma esto en
el libro de Miqueas, capítulo, déjeme buscarlo, 3, versículo 3 dice, tiene un subtítulo, acusación contra los dirigentes de Israel, dice, que comáis asimismo la carne de mi pueblo, y le desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Mire qué despiadada, ¿cierto?, la descripción que hace aquí, ¿cierto?, Miqueas sobre los líderes o los dirigentes israelitas respecto a su pueblo, a su propio pueblo. Ya dice, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, ¿ya? Y desolláis su piel de sobre ellos. Lo mismo que observamos ahora acá, porque yo estoy hablando de un sistema, pero este sistema está operado por hombres y mujeres que vivirán, ¿cierto?, la vida de la gran tribulación. Y vea qué descarnado es, ¿cierto? Cuando deciden destruir al sistema religioso, lo hacen de manera descarnada. Por eso dice el versículo 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que está diciendo? Que la manera como la van a destruir, como van a destruir a sus pares del poder religioso, va a ser de manera despiadada, va a ser de manera, ¿cierto?, sin contemplaciones. ¿Y por qué? Porque probablemente cualquier tipo de religión interferirá en el propósito ególatra del anticristo, en su pretensión de ser Dios y exigir para él solo la adoración. Ya lo leímos en 2 de Tesalonicenses 2:4, usted lo puede volver a leer, ¿ya? En la primera parte de la gran tribulación, el uso de la religión para el anticristo fue necesaria, ¿ya? Fue necesaria, ¿cierto? Porque de esa manera, ¿cierto?, él acercó a las personas a él, para conducir a los hombres a un sistema religioso de apostasía, le fuera necesario. Pero en la segunda parte, ya la religión, más que una ayuda, empieza a ser un estorbo que hay que eliminar, porque probablemente, ¿cierto?, la religión también, sea como sea, va a tener algunas restricciones al poder político, entonces pasa a ser un estorbo. Y fíjese usted lo que sucede, es el propio poder político que destruye al poder religioso. Ahora, esto no quita que Dios esté tras todo esto, como lo dice el versículo 17. Aquí se aprecia claramente lo que estamos leyendo. Insisto que se destruyen entre ellos, pero es Dios el que ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Es decir, usa Dios mismo a estos hombres, a este sistema político, para el propósito de que caiga este sistema religioso tan malvado que ha, ¿cierto?, estado en la humanidad a través de los tiempos, pero que marcará su presencia absoluta en los días de la gran tribulación. ¿Por qué le digo esto? Por lo que dice el versículo 17. ¿Ya? Yo creo que usted me ha entendido que es el sistema político el que derrota al sistema religioso, pero esto es la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, está clarito, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Mire usted, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, se destruye el sistema religioso y se pasa todo el poderío al anticristo. Dios lo permite, ¿ya? Y usa para ello a los mismos reyes que van a estar reinando junto al anticristo en los días de la gran tribulación. Por eso que dice que claramente, porque Dios ha puesto en sus corazones, en el corazón de aquellos reyes, el ejecutar lo que Él quiso, ¿ya? Esta resolución política contra la religión impía es determinada por Dios, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Daniel 4:17. Si me da un tiempo y lo encuentro, lo vamos a leer. Daniel 4:17. Dice:
un segundito, mi hermano. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas se dan por coincidencia. No es así. Este versículo aclara, ¿cierto?, que el reino de los vivientes está sometido a la voluntad del soberano Dios. ¿Ya? Y él saca reyes y él coloca reyes. Y aquí lo vemos. El versículo, ¿cierto?, leído, ¿cierto?, pone de manifiesto que los poderes del mal sirven a los propósitos de Dios, ya que de manera inconsciente para ellos no se dan cuenta. El anticristo y los 10 reyes son los instrumentos ejecutores, ¿cierto?, de la determinación divina. Mire qué hermoso. ¿Y por qué, cierto, hago este alcance aquí? Porque se aprecia, ¿cierto?, en una primera instancia que la destrucción o la caída de la Babilonia religiosa se produce, ¿cierto?, por el poder político, pero bajo la voluntad de Dios. Y después, cuando observemos la caída de la Babilonia comercial, vamos a ver que esta ya es la intervención directa de la mano o de la ira de Dios sobre los hombres. Pero en este caso Dios se provee de estos mismos hombres para llevar a cabo su propósito. ¿Ya? Hermosa enseñanza, para que nosotros sepamos a quién le servimos, a un Dios soberano, que tiene toda la potestad sobre este mundo, aunque los hombres se crean más grandes que él. Ya inconscientemente, ¿cierto?, hace lo que Dios les determina. Versículo 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando estamos hablando de la caída, de que estos hombres se levantan contra esta gran ramera, se están levantando contra esta gran ciudad, contra esta gran Babilonia. Ya por eso hemos determinado en la lección de hoy día como subtítulo la caída de Babilonia, de la ramera, de la mujer. Estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? Insisto, ¿por qué esta ramera, esta mujer, cierto, malvada, se le llama la ciudad de Babilonia? Porque la ciudad de Babilonia, cierto, es la progenitora de todo lo que es antidios y anticristo. Ahí está la unión, para que no lo olvidemos. ¿Ya? Y aquí ya claramente hemos observado la caída de la Babilonia religiosa. Pasamos, ¿cierto?, al capítulo 18. Hoy día vamos a avanzar un poquito más rápido porque quiero cerrar hoy día, Dios mediante, el capítulo 18, para que ya nos empecemos a preparar para el estudio del capítulo 19, que es como alegra un poco más el alma, porque aquí estamos frente a destrucciones, a juicios, bueno, y estamos también, y vemos también el poder de Dios, cómo actúa sobre esta tierra que es tan minúscula, que nosotros la consideramos grande, pero es tan minúscula frente al poder de Dios. Pero sin embargo ya en el capítulo 19 empezamos a ver un poco más, ¿cierto?, como el respiro para la humanidad, porque vienen las bendiciones eternas de Dios. Entonces quiero avanzar un poquito en el 18 hoy día, a ver si lo logramos cerrar. La caída de Babilonia, ¿cierto?, comercial, insisto, es la misma ciudad con sus dos aspectos. Ya cayó el aspecto religioso por obra del político y comercial. Ahora, en el capítulo 18, versículo 1 en adelante, comienza la caída de la Babilonia comercial. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ya cayó la Babilonia religiosa y ahora también el ángel está anunciando la caída de la Babilonia comercial. Ya en el capítulo anterior se relató la destrucción de la Babilonia religiosa, ya lo he explicado. En el presente se considera la destrucción de la Babilonia comercial en el capítulo 18.
Insisto, una y mil veces, es una sola Babilonia con dos aspectos, ¿ya? Con dos aspectos debemos entenderlo, ¿cierto? Como esto trata de los dos pilares del sistema del anticristo. El primero, el religioso, cuya destrucción se enseña en el capítulo anterior, y el segundo, el económico o comercial o político, que van muy unidos, cuya caída se descubre aquí. Ya la primera intervención fue producida por el anticristo y los 10 reyes que le dieron su poder. Esta segunda es por intervención divina. Sin embargo, no debe pasar desapercibido el hecho de que tanto en la primera como en la segunda es Dios mismo quien dirige y conduce el hecho a su conclusión final. Lo leí aquí en Apocalipsis 17:17. ¿Ya? El final pleno de Babilonia es el cumplimiento definitivo de la profecía sobre ella. Aquí hay que hacer una aclaración. Bueno, el profeta Isaías se refiere al día de Jehová, el día de la ira del Todopoderoso. Y un poco más adelante, ¿cierto?, vamos a darnos cuenta que esta profecía se cumple en dos partes. Vamos mejor al libro de Isaías para que nos explique, ¿ya? Isaías capítulo 13. Vamos a leer el versículo 9. Dice: He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. He aquí, el día de la ira de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor. Esto es lo que está sucediendo en los días de la gran tribulación con la caída de Babilonia. Ya el día de la ira de Jehová ha llegado para esta ciudad, para este sistema, para estos hombres. Ya ha caído el sistema religioso de manera implacable por la acción del poder político, y ahora por la acción directa, es decir, porque ha llegado la ira de Jehová sobre los hombres por su desobediencia, comienza la caída del poder político, económico y comercial. Y esto es literal, después lo vamos a leer en el capítulo 18 de Apocalipsis adelante, lo que sucede con esta caída. Ya esto es literal, es decir, la desolación económica, política, comercial, esa es literal, ¿ya? Y más adelante en este mismo libro de Isaías dice, el versículo 19 dice: Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, y allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes, y en sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite y cercano a ella, cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Creo, a la luz de la palabra del Señor, que esta profecía de Isaías tiene cumplimiento en dos etapas. Estos versículos apuntan a la Babilonia antigua que ya cayó. Dice, nunca más será habitada. Esto también me da a entender que no hay una reconstrucción de la ciudad literal, y esto también me da a entender de que lo que cae en los días de la gran tribulación es el sistema, ¿cierto? La expresión de este sistema religioso, político y comercial, que está obviamente muy asociado a la Babilonia por su esencia. Pero lo que está diciendo Isaías ya se cumplió en una parte, con la destrucción de la Babilonia, de la antigua Babilonia, del reino babilónico, ¿ya? Y dice, y la Babilonia hermosura de reinos y ornamento de grandeza de los caldeos será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, y allí habitarán avestruces y aves saltarán, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Eso ya se cumplió con la caída de esta Babilonia literal. Ahora
viene lo que dice el versículo 9. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y de ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Entonces esta profecía de Isaías ya es una profecía en dos tiempos. Una parte, de acuerdo a la palabra del Señor, está absolutamente cumplida. Babilonia, la gran ciudad, con toda su ostentación, cayó. Y esto que dice la Biblia es una verdad. Si usted hoy día revisa la historia, se da cuenta que esta ciudad no volvió a florecer, no volvió a renacer, y efectivamente es allí una guarida hoy día. Las ruinas de Babilonia son guaridas. La palabra de Dios está cumplida. Pero falta la otra parte, la otra mitad del cumplimiento de esta profecía, que se da en lo que nosotros estamos leyendo hoy día, en esta caída de la Babilonia religiosa, política y económica, o de este sistema en los días de la gran tribulación. Sin lugar a duda, el pensamiento del anticristo fue el de destruir la religión que había sustentado para dar paso a un sistema dictatorial personal, hasta el punto de erigirse él como Dios, ¿ya? Le quedaba intacto el sistema político económico en el que se gloriaba, ¿ya? Pero Dios, que había derramado su ira, intervendrá directamente para destruir aquello que constituía toda la esperanza y el poder del imperio reconstruido en los días de la gran tribulación. El anticristo va a formar un imperio, ¿ya? Por esa razón, todo el esplendor y la riqueza del sistema económico quedará destruido. Tenemos que ir nosotros entendiendo esto. El anticristo en los días de la gran tribulación en un breve tiempo va a formar un imperio. Destruye la parte religiosa y le queda intacto el poder político, económico y comercial, y eso pasa a ser un imperio. Y ahí viene, ¿cierto?, la mano de Dios y destruye todo esto, ¿ya? Y ahí comienza, y por qué decimos, ¿cierto?, que hay un lamento de los hombres respecto a esta situación. No voy a leer todos los versículos porque quiero ya ir haciendo una conclusión, ¿ya?, de este capítulo 18. Yo creo que lo demás se explica por sí solo, pero voy a leer algunos versículos para cerrar, para concluir. Versículo 11 dice, del capítulo 18 me refiero, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y ahí sigue definiendo una cantidad de especies de mucho valor que van a existir, ¿ya? Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella. Amado hermano, para ir concluyendo, ¿por qué pasa esto? ¿Ya? Porque se formó se va a formar en los días de la gran tribulación un imperio sustentado, ¿cierto?, en una religión apóstata, en una religión basada en el humanismo, donde el hombre está primero que Dios, donde, ¿cierto?, el bienestar del ser humano hace que se olvide de Dios. Hoy día lo apreciamos en el primer mundo, ¿cierto?, en los países del primer mundo que están, si usted los compara, ¿cierto?, con los países del tercer mundo, con los países pobres, con África, con Haití, con todos esos países tan pobres, ¿qué pasa en el primer mundo? ¿Cierto? Hay una comodidad, hay, ¿cierto?, un bienestar, una confortabilidad en el ser humano que lo hace olvidarse de Dios. A diferencia de los países del tercer mundo, los países pobres, necesitados, tienen más necesidad de clamar misericordia. Eso va a pasar en los días de la gran tribulación. Va a haber, ¿cierto?, un apogeo político y económico y comercial que sin lugar a dudas hará a estos hombres olvidarse de Dios. Y cuando esto se destruya, pasa lo que dice el versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, sobre esta ciudad, sobre este sistema, porque ninguno compra más sus mercaderías. Literal, lo destruye Dios. Lo destruye Dios, ¿cierto? Viene la caída. Yo meditaba en esto, para ir terminando, hermano, meditaba en esto. Ayer escuchaba la noticia que nuestro país, en medio de esta pandemia, ha crecido un 18,1%. Entonces, lejos está esta pandemia de ser, como algunos dicen, la gran tribulación.
En la gran tribulación va a ser todo lo contrario. Cuando el sistema se desplome, cuando venga la gran tribulación, el sistema se desploma y no hay resurgimiento. Por eso es que hay un llanto de los hombres, porque toda esa opulencia, ese bienestar que lograron desarrollar en un corto tiempo por obra de Satanás, del anticristo, ¿cierto? El rey de este imperio, se desmorona todo. Los mercaderes de la tierra se enriquecían con el tráfico comercial que sustentaba el sistema económico de aquellos días. Esa actividad comercial cesará en un momento. El sistema económico se desintegra, no resurge como está resurgiendo nuestro sistema a duras penas, pero está resurgiendo en nuestro país. El presidente decía que hemos crecido un 18,1% en el mes de mayo, me parece que fue. Entonces hay un resurgimiento. En los días de la Constitución, esta actividad cesa en un momento. El sistema económico se desintegrará sin tiempo alguno para sustituirlo por otra alternativa. La destrucción del sistema significará entonces la quiebra económica del mercado. Si usted sigue leyendo Apocalipsis 18 hasta el final, va a encontrar el lamento de todos estos hombres. Y ahí podemos observar, ¿cierto?, la caída de Babilonia, de esta ciudad, de esta ramera, de esta mujer, de esta expresión de sistema que instauró el anticristo con sus aliados en los días de la gran tribulación. Y aquí ya se produce directamente por la intervención divina de Dios. Ya por la intervención divina de Dios. Para terminar el versículo 4 del capítulo 10, voy a leer aquí los versículos del 1 en adelante, el 18 para terminar. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Mire qué hermoso, el poder de los ángeles. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Eso es lo que vivirán en los días de la gran tribulación, pero llega a su fin. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en el que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. ¿Ya? Y ahí, cierto, mire lo que dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios mismo es quien destruye este sistema, por cierto, y alcanza a los hombres este castigo. ¿Por qué lo hace? Porque la maldad ya ha llegado a la presencia misma de nuestro Dios. Amado hermano, espero haya quedado clara, ¿cierto?, la definición de lo que significa la caída de Babilonia. Es la caída de los dos aspectos del sistema, ¿cierto?, religioso, político, económico y comercial que el anticristo logra instaurar en estos 7 años de la gran tribulación por la intervención divina de nuestro Dios. Creo que estamos llegando al final ya de la definición de todos estos juicios. Aquí como que en algún momento recuerdo que al final de los juicios usábamos la frase hecho está. Ahí se cerraba, ¿cierto? Y cuando decíamos hecho está, es porque esa es una verdad absoluta. Así va a suceder. Por eso Dios dice hecho está. Una profecía, ¿cierto?, en tiempo pasado, en tiempo presente, para tiempo futuro. Hecho está. Se va a cumplir en los días de la gran tribulación todo esto que hemos ido definiendo. Creo que ya es suficiente, por lo tanto estaría dando por cerrado hoy día la definición de los juicios. Insisto, hermano, amado hermano, hermana que me escucha, para no confundir a nadie, puede que tengamos alguna diferencia en doctrinas no fundamentales, en doctrinas generales. Lo que sí creo que no hemos tenido diferencias es en la doctrina fundamental, en la cual hemos dicho, ¿cierto?, que la gran tribulación va a ser un hecho real, una verdad absoluta, que viene, ¿cierto?, posterior al rapto de la iglesia. Y lo que viene sobre la tierra es un juicio, ya, por sobre los hombres por su desobediencia. Eso es en
un contexto general, eso podríamos considerarlo una doctrina fundamental, ¿ya? Las definiciones internas de todo lo que hemos hecho, podríamos decir que son doctrinas, ¿cierto?, generales y no fundamentales. Por eso decía al principio de este estudio que alguien entiende la caída de Babilonia, ¿cierto?, como una ciudad literal. Yo la entiendo y la hemos definido, la hemos conversado como algo simbólico y que se refiere a la caída de un sistema. ¿Y por qué digo que sistema? Porque este va a ser instaurado, ¿cierto?, a nivel universal, ¿ya? Pero, insisto, no es una doctrina, creo, fundamental, es una doctrina general y que, sin lugar a duda, todo lo que hemos ido estudiando creo que nos da una mirada general de lo que será los días de la gran tribulación, días terribles. Cerrar este estudio, esta escuela, diciendo que no son nuestros tiempos. Por favor, que nadie esté pensando que como en algún momento observamos que sí van a haber salvos en los días de la gran tribulación, alguien esté pensando que es su tiempo. No, nuestro tiempo es ahora. Nosotros debemos alcanzar la salvación por gracia y por misericordia de Dios. Un ejercicio súper práctico. No es por obras, pero si no somos capaces, ¿cierto?, de ser fieles ahora con la gracia de Dios a nuestro favor, creo que es imposible que lo hagamos en los días de la gran tribulación. Por tanto, nuestro tiempo es ahora. Nosotros estamos esperando una profecía, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida del Señor por su pueblo, por su iglesia. Esa es la profecía que espera el pueblo de Dios y que se va a cumplir en el tiempo de Dios. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Santo Celestial, gracias le doy en esta mañana por el consejo de su palabra, por lo que hoy nos ha enseñado a través de la Biblia, de su palabra. Le ruego que usted, Señor, permita que esta escuela, este estudio desarrollado sea de bendición para su pueblo. Gracias le doy porque me ha bendecido también a mí por su palabra y le pido que siga bendiciendo y dirigiendo a la iglesia, bendiga a nuestros pastores, a la iglesia en general, a todos mis hermanos, a los templos anexos en distintos lugares y su bendición sea muy en especial con aquellos que aún no le conocen. Permita usted que esta palabra llegue a alguien y obre en sus vidas. Le ruego esta bendición por los benditos y gloriosos méritos de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador y Redentor por los siglos de los siglos. Amén. Mi amado hermano, Dios le bendiga y nos estaremos ya reuniendo por estos medios en una nueva oportunidad y confío en el Señor que va a ser también de mucha bendición porque ya me di cuenta que estamos llegando al capítulo 19 donde vamos a estar hablando, ¿cierto?, me parece que, para no equivocarme y para que usted quede así como comprometido, alabanzas en el cielo, capítulo 19. Viene ya apareciendo ya la iglesia del Señor en el libro de Apocalipsis. Así que creo que vienen estudios muy hermosos. Que Dios le bendiga. Por mi parte, para mi Dios toda honra y toda gloria, y para mí sea siempre su misericordia. Dios le bendiga. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones.